Muy bien, gente. En esta ocasión vamos a estar iniciando una nueva parte que corresponde a nuestra unidad, que es la parte de óptica. ¿Sí? En capítulos anteriores nosotros habíamos trabajado con la reflexión de la luz, en donde aplicábamos el, hablando mal y pronto, el rebote de la luz cuando llegaba a una superficie y utilizábamos ese fenómeno en los espejos. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo la luz puede atravesar materiales transparentes, en este caso, y sufrir un desvío en su trayectoria. Ese desvío es responsable de diversas ilusiones ópticas, si queremos llamarle, que podemos apreciar diariamente. En el gráfico, por ejemplo, podemos ver el famoso charquito de agua que se nos forma en la ruta. Llegamos a ese lugar y vemos que no hay nada. Es porque el aire adopta diferentes temperaturas conforme se va acercando a la superficie. Y ese cambio de temperatura hace que se vaya modificando la densidad. Entonces la luz, al ir pasando por esas capas de aire de diferentes densidades, va cambiando de velocidad y luego hace que se nos formen esos espejismos. También podemos ver un atardecer de cierto color que tiene que ver también con todo lo que corresponde a la luz, de cómo viaja la luz a través de las diferentes capas de la atmósfera. Podemos ver un sol distorsionado, y también se dice que nosotros vivimos en el pasado, ya que la información de afuera nos llega con cierto tiempo de retraso. Cuando nosotros estamos observando el sol en una posición, realmente ese solcito ya está mucho más abajo. O sea que estamos viendo siempre un atardecer que ya fue. Bien, si se fijan en este punto o en este gráfico, tenemos nosotros dos medios. Generalmente, para explicar más sencillamente, se trabaja con el aire y con el agua. Como podemos ver, entre el aire y el agua hay un límite, una superficie de separación que suele ser conocida como dioptrio. En algunos libros van a encontrar esa denominación. Este dioptrio vendría a ser esa frontera, el punto que divide a los dos medios. Como podemos apreciar, tenemos una línea punteada que corresponde a la normal, y sabemos que la normal tiene la característica de ser perpendicular siempre a nuestra superficie, o sea que forma un ángulo de 90 grados con esta superficie. ¿Y para qué nos sirve la normal? Para ubicar unos ángulos. En esta unidad nosotros vamos a trabajar con el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Si se fijan, tenemos dos rayos, el rayo incidente y el rayo refractado. En esta situación, nuestro rayo incidente, como podemos ver, llega a la frontera y luego atraviesa ese punto y va al agua. Esta situación se puede invertir, es decir, que un rayo de luz puede salir del agua y dirigirse hacia el aire. Entonces ahí el sentido de nuestra flechita sería al revés, apuntaría hacia arriba, ¿sí? Nuestro rayo incidente forma un ángulo con nuestra línea normal, y ese ángulo formado entre la normal y el rayo incidente es lo que se conoce como ángulo de incidencia. Hay que tratar de ubicar bien estos angulitos para evitar confusiones y recordar una de las leyes de la reflexión de la luz. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de que un rayo de luz incidía con 15 grados, parte de ese rayo de luz va a reflejarse, y esa reflexión va a tener, o ese ángulo de reflexión va a tener el mismo valor que el ángulo de incidencia. Es decir, que si incide con 15, se refleja con 15. La otra partecita de nuestro rayo de luz
va a pasar al agua refractándose. ¿Qué quiere decir esto? Cambiando de dirección. Entonces, en esa situación tenemos otro ángulo formado. El rayo refractado y la normal forman el ángulo de refracción de la luz. Este cambio de dirección se da porque cada medio tiene un valor distinto para el índice de refracción absoluto. El índice de refracción lo que hace es relacionar dos velocidades. Una velocidad que tiene que ver con la velocidad propia de la luz en el vacío o en el aire, también se toma como que tienen el mismo valor, y el valor que la luz adopta en un medio diferente al aire o al vacío en este caso, ¿sí? Ese índice de refracción no es más que un numerito, no tiene unidad de medida y por lo general adopta valores pequeños. Cada medio tiene un índice de refracción propio. Entonces esto hace que la luz viaje a diferentes velocidades en los diferentes medios y es eso lo que hace que cambie de dirección y nosotros podamos ver eso. Si ustedes agarran un vaso, ponen agua, introducen un marcador, van a observar a simple vista que el marcador cambia de trayectoria al estar en el agua, por ejemplo. Da la sensación como si fuese que se rompe nuestro marcador. Hagan la prueba y van a ver. Eso se debe a que la luz adopta diferentes velocidades en los diferentes medios por los índices de refracción de cada uno. Ok, en este caso estamos hablando del índice de refracción absoluto de un medio. Cuando hablamos del índice de refracción absoluto de un medio, hablamos de la relación que hay entre la velocidad que la luz adopta en el vacío y la velocidad que la luz adopta en los diferentes medios. La velocidad de la luz en el vacío, que se representa con la letra C, tiene un valor que para fines prácticos se adopta como 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la octava metros por segundo. Son los dos valores que se utilizan para trabajar con la velocidad de la luz en el vacío. Y en los diferentes medios, esa velocidad adopta siempre valores menores a 300.000. ¿Sí? Puede ser de 195.000, 200.000, pero siempre va a tener que ser menor a los 300.000 kilómetros por segundo. Como pueden ver, son dos velocidades las que están relacionadas. Entonces sus unidades de medidas se simplifican. De ahí que el índice de refracción absoluto de un medio es una unidad adimensional, o sea que no tiene unidad de medida, es un numerito nomás. Y los índices de refracción absolutos van desde la unidad para arriba, o sea que los valores van de 1 hacia arriba. Y el aire, en este caso, vendría a ser nuestro parámetro, cuyo índice de refracción absoluto es 1 justamente. Después los otros valores son 1,5, 1,62, dependiendo del medio que estemos trabajando. El agua, por ejemplo, tiene un índice de refracción absoluto de 1,33. Y cuando hablamos del índice de refracción relativo, ya hablamos de la relación de dos índices de refracción de diferentes medios. Ahí sí ya nosotros podemos tener valores menores a 1, puede ser 0,68, 0,70, cualquier otro valor, ¿sí? En el caso del índice de refracción absoluto es donde tenemos que atender.